Una película dirigida por el gran James Cameron, la cual fue muy buena en su tiempo. Robots del futuro, inteligencia artificial, Skynet, todo un mundo post-apocalíptico en esto que es Terminator, o mejor conocida como El Exterminador de 1984. I'll be back. Terminator es una película dirigida por James Cameron que desde niño, a causa de ver la película 2001, Una Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick, quedó hipnotizado y fascinado por los efectos visuales y desde entonces creció su interés por el cine. La idea de la película del Exterminador surgió una noche en la que James se encontraba en Roma por motivos de trabajo, pero cayó enfermo con mucha fiebre, la cual le hizo tener alucinaciones. Cuenta que a mitad de la noche se despertó bruscamente con la fiebre muy alta por una pesadilla en la cual veía a un robot en una bola de fuego, el cual lo perseguía para matarlo. A base de ese extraño y delirante sueño, escribió un argumento el cual se convertiría en una de sus películas más importantes. La película nos cuenta que dentro de unos años las máquinas toman conciencia propia y deciden acabar con la raza humana. Skynet es el nombre que recibe la inteligencia artificial que lidera al ejército de las máquinas, capaz de controlar el arsenal militar de los Estados Unidos con independencia de los humanos. Pero se da cuenta que las cosas no son tan sencillas porque los humanos se resisten a ser aniquilados y surge una resistencia la cual tiene como líder a John Connor. Skynet, al no poder vencerlos, decide astutamente mandar a un robot asesino al pasado para aniquilar a la madre del líder de la resistencia, John Connor, y así evitar su nacimiento. Pero los humanos descubren lo que se trae entre manos Skynet y afortunadamente son capaces de enviar únicamente a un protector que se deberá enfrentar a Terminator para evitar que cumpla con su misión. Así es como inicia esta pesadilla en la ciudad de Los Ángeles. James Cameron no conocía para nada a Arnold Schwarzenegger, solamente lo había visto una vez en Conan el Bárbaro, le parecía un actor fatal, pero la empresa productora de Terminator, Carolco Pictures, quería a Arnold Schwarzenegger y arregló una entrevista en un restaurante para que Arnold y James platicaran. Antes de ir al restaurante, el propio Cameron comentó a su esposa: "Tengo que ir a cenar con Conan el Bárbaro, pero no tardaré mucho". Sin embargo, a lo largo de la entrevista a James Cameron le pareció un buen tipo Arnold, aceptando su participación en la película. Michael Biehn también estuvo considerado para interpretar al Terminator, pero se quedó con el papel de Kyle Reese. O.J. Simpson también fue considerado para el papel de Terminator, sin embargo no consiguió pasar la entrevista porque su actuación y su forma de hablar eran muy amables para interpretar al malo de Terminator. Pero bueno, caras vemos, porque años después asesinó a su exmujer Nicole Brown y a su amigo Ronald Goldman. Franco Colombo, un deportista de físico-culturismo y muy amigo de Arnold, el cual se las arregló para conseguirle un cameo en la película haciendo del Exterminator que aparece en El sueño de Sara. Por si no lo sabían, Terminator tiene una secuela no oficial italiana dirigido por Bruno Mattei. Obviamente malísima la película, la pueden encontrar en el link que dejaré en la descripción. Después de que se estrenara la película, Arnold Schwarzenegger habló con James Cameron sobre una segunda entrega, porque al actor le gustó mucho su papel, pero Cameron le comentó que escribió el guión solamente para que fuera una película, que no había más historia para hacer una secuela. El escritor de ciencia ficción Harlan Ellison demandó a James Cameron por considerar que el argumento de su película estaba basada en dos de sus guiones para la serie de televisión The Outer Limits, especialmente de los episodios titulados Soldado y el demonio de la mano de cristal. Además, afirmó que el concepto de Skynet también pertenecía a su relato No tengo boca y debo gritar.
¿Se acuerdan que Robocop aparentemente funcionaba con MS-2? Pues en Terminator, desde su interfaz, nos mostraba código ensamblador de Apple II. Podemos ver códigos de COBOL, unas líneas de código ensamblador del microprocesador 6502, que por cierto, Bender de Futurama también lo tiene. El esqueleto metálico de Terminator T-800 fue animado con stop motion, una técnica pues muy empleada en aquellos años. Cuando el Exterminator roba un auto, podemos ver una toma en la que pisa con la llanta un camioncito azul de juguete, que es muy parecido al camión que toma el T-1000 en Terminator 2. A lo largo de la película 1, y también lo vemos en la 2, la aparición de muchos camiones. James Cameron tiene una pequeña afición a destrozar camiones debido a que de más joven fue camionero. Tal vez no le gustó mucho su trabajo porque no pierde la oportunidad de destrozarlos. El T-800 iba a ser de metal líquido y podría tomar cualquier forma, como lo vemos en Terminator 2, pero en ese momento se estrenó una nueva versión del clásico de ciencia ficción La Cosa, dirigida por John Carpenter, cuyo monstruo cambiaba de forma, y Cameron abandonó esa idea para que no se le fuera a acusar de plagio o algo parecido. Linda Hamilton ganó el puesto de Sarah, pero también habría podido ser Jennifer Jason Leigh y Rosanna Arquette. La batalla final con el Terminator se produce en Cyberdyne Systems, empresa que fabricaba a los Terminator. Sarah Connor y Kyle Reese se dirigían allí para evitar el juicio final, pero ese detalle se lo guardaron finalmente. La película también está inspirada por una película de Mitchell Crichton, el célebre escritor de bestsellers. La película se titula Almas de Metal, What's War. Iba sobre un parque de atracciones con robots en el que se producían varias épocas históricas y donde el mal funcionamiento de un cyborg pistolero interpretado por Jules Briner convertiría el lugar en una pesadilla donde los robots asesinaban a los turistas. Curiosamente, a Arnold Schwarzenegger le ofrecieron hacer la nueva versión de esta película interpretando al papel del robot asesino. Este film curiosamente se estrenó con escenas censuradas en Suecia, en especial cuando Terminator se reparaba su brazo y se quitaba su ojo. Arnold Schwarzenegger ganó $6 millones solo por pronunciar 17 frases en la película. Nice night for a walk. Nothing clean, right? Your clothes. Give them to me. Now. The 12 gauge autoloader, the 45 long slide with laser sighting, phased plasma rifle in the 40 watt range, the Uzi 9mm. All wrong. Sarah Connor. I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? Where is she? I'll be back. Fuck you, asshole. Give me your address there. Get out. Ahora pasamos a unas curiosidades y errores de grabación. En la escena en la que el exterminador roba una patrulla se puede ver el emblema y la frase que dice cuidar y proteger. Cuando choca la patrulla, el emblema y la frase cambia y ahora dice dedicados a servir. Antes de la explosión del camión en la que va el exterminador, que obviamente es un maniquí o un muñeco, se puede ver la cuerda de remolque que está jalando al camión para su explosión. Cuando Terminator ve a Sarah y se dirige hacia ella, podemos ver a esta chica que está bailando. Él sigue avanzando y llega a donde está Sarah. En el fondo podemos ver a la misma chica sentada. Esta escena se filmó por separado, así que se les coló ese detalle de la misma chica en dos lugares a la vez. Supuestamente el exterminador había perdido un ojo, pero cuando llega al departamento de policía se puede ver que aún lo tiene. Pero bueno, era difícil en esos tiempos pues hacer efectos especiales, así que solamente le pusieron unos lentes para que no se viera. Cuando el exterminador echa un ojo al directorio, encuentra la dirección de una Sarah Connor que es la 1823 y se dirige a esa dirección. Sin embargo, llega a una casa que tiene como número el 14239. En la grabación se les olvidó cambiar el número de la casa real, por lo cual no coinciden.
Cuando Terminator está hecho una furia, se ve al operador del maniquí metálico atrás ocultándose para mover a Terminator. Esa escena ya no es stop motion, en verdad es un maniquí metálico a escala real. Esta escena es una que me causa mucha gracia. Es cuando el exterminador aparentemente muere calcinado en las llamas. ¿Ven ese metal que está en el fondo? Pues es como una polea, de repente aparece una mano que lo va jalando hacia abajo y hace que el exterminador surja de los escombros. Cuando el esqueleto metálico arde en llamas se puede ver el cable que lo jala para que dé la vuelta. Se puede ver obviamente que el policía que es arrollado por el exterminador es un maniquí con unas manos muy mal hechas, por cierto. Cuando Sarah es metida a la ambulancia y cierran la puerta, podemos ver el reflejo del micrófono que utilizan para la grabación del sonido. Cuando arrojan al exterminador por la ventana y se levanta, se puede ver las luces que se utilizan en los escenarios de grabación apagadas. En la siguiente toma son encendidas para dar luz a la siguiente escena. En una toma se puede ver cómo el exterminador sale de las llamas con su ropa también ardiendo. Se lanza al vehículo con las llamas en su ropa, pero instantáneamente en la otra escena las llamas desaparecen. Y bueno, por último veremos algunas de las locaciones donde se filmó esta película. Tal vez en algunas ya haya cambios completamente, pero en su mayoría aún se conservan casi idénticas a la película. Bien, hemos llegado al final de este video. Recuerden comentar, compartir y sobre todo apoyar el video. Nos veremos muy pronto y no olviden que seguimos con la segunda parte de Terminator 2, el juicio final. Una de las películas más recordadas de esta saga, con muchas más curiosidades y anécdotas. Muchas gracias por tu tiempo y... Hasta la vista, baby.